Bueno, pues voy a ir empezando, ¿no? Si queréis. Bueno, lo primero me voy a presentar. Yo me llamo Bilbo, soy parte de Futuro Vegetal, y Futuro Vegetal es un colectivo de desobediencia civil no violenta que nace dentro de una serie de discusiones en Extinction Rebellion España sobre distintas estrategias que se podían seguir. Y bueno, pues nosotras tomamos un poco la línea de actuación que se estaba dando en otros grupos a nivel global, de exigir una demanda muy concreta, muy específica, en contraposición a lo que hace Extinction Rebellion, por ejemplo, ¿no? Que es como una demanda siempre más amplia, y intentar hacer una serie de acciones que fuesen disruptivas y con una mayor potencia. Esa sería un poco la estrategia que se estaba llevando a cabo, y nosotros además le dimos una vueltecita más, porque entendíamos que, bueno, pues que los gobiernos no iban a actuar por mucho que nosotras hiciéramos. Entonces tomamos un poco también la vertiente de la acción directa, ¿no? Entonces nosotros nacemos un poco con la intención de hacer lo que no está haciendo el gobierno para afrontar el tema de la crisis climática y mitigar sus efectos y al final de alguna manera hacernos resilientes. Para participar dentro del colectivo hay 3 etapas. La primera sería la charla informativa. Luego la segunda etapa está la acogida en grupo, que sería ir a una reunión online en la que una compañera os da la bienvenida, os explica cómo funcionamos de cara más a lo que es interno, y ya os podéis situar también en un grupo de trabajo, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones. Y la última sería una etapa de formación, que es básicamente ahí lo que, como colectivo de desobediencia civil que somos, lo que vamos a hacer es formaros en acción directa no violenta. Sería una de las principales formaciones, que sería desde participar en una acción de desobediencia civil no violenta, diseñar tu propia acción, las consecuencias legales que tiene participar en este tipo de acciones, y por último, la mediación con la policía, que es una parte que entendemos que es también bastante importante cuando se hacen este tipo de acciones. Y por otra parte, otra de las formaciones principales que tenemos es la formación en comunicación, ¿vale? Porque eso, bueno, contempla un poco todo el tema de notas de prensa, redes sociales, incluso comunicación en el sitio, porque no nos sirve de nada que hagamos una acción si no sabemos cómo comunicarla bien para que se entienda el mensaje que queremos dar, ¿no? Y lo que estamos proponiendo y todo este tipo de cuestiones. ¿Sigue? Entonces, bueno, vamos con la primera parte de la charla. La charla está dividida en 2 partes. La primera parte sería un poco más lo que sería la ciencia detrás de todo esto, y la segunda parte es la estrategia que nosotras hemos determinado, que es la línea de actuación a seguir para tener éxito en nuestra propuesta, ¿no? Por un lado tenemos que a nivel global la ganadería es el mayor usuario de tierras del planeta, que si veis ahí en la diapositiva, podéis fijaros que equivale a todo el continente americano. Es decir, estamos prácticamente destinando 1/3 del territorio que tenemos a tierras para ganado. Al mismo tiempo es el mayor responsable de la deforestación, porque claro, tú no puedes tener vacas en mitad de un bosque, tienes que talar todo aquello, convertirlo en pasto y todo este tipo de cuestiones, que al final, bueno, pues es muy ilustrativo, ¿no? El mapa, toda esa parte del mundo, si estuviese todo junto, ahí no habría vegetación prácticamente, nada más que los pastos. Y además es el principal responsable de las emisiones de CO2 y de metano, según la FAO. Por otra parte, nos encontramos también con que a nivel global el IPCC, que es el panel de expertas para el cambio climático de las Naciones Unidas, lleva varios años ya recomendando que se haga un cambio de sistema alimentario hacia una dieta basada en plantas, pero no solamente un cambio de sistema alimentario, sino también un cambio de sistema agroalimentario. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues que un cambio de sistema alimentario puede venir del mero hecho de que todas de repente empecemos a comer con una dieta basada en vegetales. Para que os hagáis una idea, en España, en el Estado español, la dieta está compuesta en un 70% de media por productos de origen animal. Sin embargo, en la mayor parte del mundo, en lo que son los países que no son Occidente, ¿no? El bloque occidental y todo este tipo de cuestiones, es un 30% lo que tienen de ingesta de alimentos de origen animal. Entonces, obviamente hay una grandísima desproporción y la gente sigue viviendo comiendo solo un 30% de alimentos de origen animal, o sea que no es que sea vital, ¿no? Y con respecto al tema del cambio del sistema agroalimentario, pues hacemos referencia a que no solamente nos basta con terminar con el tema de que tú consumas vegetales en lugar de animales, sino que además necesitamos que el sistema en el que se están produciendo todos los alimentos se modifique. ¿Por qué? Pues porque al final ahora mismo lo que estamos haciendo es producir alimentos en función de las necesidades de
de venta, ¿no? de lucrarse de las corporaciones que producen este alimento en lugar de las necesidades alimenticias de la población. Y eso también genera problemas, como vamos a ver ahora a continuación. Con respecto al tema del agua, que es un asunto que también es bastante preocupante con respecto al tema de la ganadería, nos encontramos con que menos del 3% del agua mundial es dulce y de este 3%, 2/3 son inaccesibles para nosotras porque están en forma de glaciares. Entonces, como que no abunda el agua potable, entonces como que es un recurso a cuidar, ¿no? El agua que consume la ganadería en un año daría de beber, para que os hagáis una idea, a toda la población de España durante 21 años. Entonces, bueno, no parece muy eficiente. La Organización Mundial de la Salud estima además que 2,4 miles de millones de personas, que ahí pone billones, pero es miles de millones, ¿vale? Es un error de traducción, no tienen acceso a agua potable ni higienizada. Entonces, no solamente es una cuestión ya de afrontar el tema de la crisis climática, sino que también hay un factor importante que es la justicia social, ¿no? No es lógico que nosotras estemos empleando los recursos hídricos que tenemos para alimentar a vacas porque nos gusta mucho comer filete, cuando hay gente que no tiene para beber. Aquí sí, yo creo que esta gráfica es muy ilustrativa. Se calcula que 4.664 litros de agua son los necesarios para producir un bistec de 227 gramos y, sin embargo, para un menú completo con tofu, arroz, verduras, solamente hace falta 371 litros. Es que realmente no es eficiente mantener ese sistema alimentario, ya no es una cuestión de consideraciones morales y de este tipo de cuestiones, es que no tiene ni pies ni cabeza. A nivel estatal, si os fijáis, el tema de las aguas que están contaminadas es una pena porque no hemos incluido aquí el mapa donde se encuentran los proyectos de la industria cárnica, pero si os fijáis, dice, ¿no? Aguas contaminadas por nitrato y zonas vulnerables a la contaminación por nitrato. Básicamente coinciden un mapa y el otro, a grandes rasgos, y si os fijáis, tenemos que esta zona de aquí, por ejemplo, que está fuertemente contaminada, además, toda esta parte de aquí y esta de por aquí, está luego con el mapa de los proyectos industriales cárnicos, coincide perfectamente. Las zonas que no están tan fuertemente influenciadas, que sería esta, y en la zona de aquí del Levante, aunque el Mar Menor sí que tiene también grandes proyectos de industria cárnica, pues estas zonas responden sobre todo al tema de la agroindustria, ¿no? De lo que serían los monocultivos, que bueno, que utilizan pesticidas y todo este tipo de movidas. Entonces, por eso es importante hacer un cambio en el sistema agroalimentario, porque realmente esto no es sostenible, además en un estado que tiene grandes problemas de recursos hídricos, ¿no? Tenemos que casi la totalidad de la península padece un gran estrés hidrológico, aún así seguimos consumiendo más agua de la que se puede regenerar. El estrés hidrológico es un concepto que significa la diferencia entre el agua que se necesita para sostener la vida humana allí, ¿no? Para el consumo humano, y el agua disponible en la región, ¿vale? Y bueno, pues para que os hagáis una idea, la huella hídrica es de 6.700 litros por habitante al día. Si nos vamos a cómo se distribuye esto a nivel global, nos encontramos con que el promedio de la huella hídrica es de 3.795, es decir, que consumimos casi el doble de agua al día que lo que se consume a nivel global de media. Y somos el 8º país que tiene un consumo hídrico mayor. Que tú dices, bueno, a priori pues podría tener un sentido que fuese, no sé, China, India, Rusia, que son países como muy grandes, con más o menos una alta densidad de población en determinadas regiones, pero no, somos nosotros, que tampoco somos como la mitad del mundo, precisamente, ¿no? Y si vemos la distribución de consumo de agua dulce en España, además, vemos que solamente el 10% es para uso doméstico, que el 20% es para la industria, porque claro, como tampoco tenemos industria, no da pie a que haya mucho más, y sin embargo el 70% va para la agricultura y la ganadería. Entonces, obviamente aquí estamos fallando en algo, cuando no estamos garantizando que la gente vaya a tener acceso a agua potable en poco tiempo, y sin embargo estamos, bueno, pues destinando nuestros recursos hídricos a exportar carne y frutos rojos al resto de Europa, ¿no? El 70% del grano que se produce en España se destina a la ganadería. Esto también es problemático porque me consta que no todo en el mundo, en el Estado español, tiene asegurada la comida, por desgracia, y sin embargo estamos cogiendo la mayor parte del cereal y de todas estas movidas que vamos generando y se la estamos dando a animales para, se supone, alimentarnos. ¿Qué es lo que pasa luego con esto en realidad? Pues que si nos fijamos, solamente el 4% de las calorías vegetales
que se emplean en alimentar animales pasan luego al ser humano al comer carne. Entonces, realmente algo muy ineficiente. Si nosotras, en vez de coger y alimentar a las vacas para luego hacer el bistec y toda esta movida, directamente repartimos este 70% del grano que se está produciendo entre la población, de repente a lo mejor la gente no está pasando hambre. Y no es una locura, ¿no? Las proteínas contaminan, ¿vale? Esta diapositiva se llama así porque una cosa que te dicen siempre a la gente cuando se enteran de que eres vegano es: bueno, pero tú de las proteínas, ¿de dónde las sacas? ¿Vale? Bueno, porque sepa que tus proteínas, señor, que depende de comerse 5 lechones todos los días para tener masa muscular, contaminan un montón, ¿vale? Esta es la tabla, si os fijáis. Esta es el bovino, o sea, esto es la contaminación que generan lo que serían las vacas. El ovino, los camarones, las vacas lecheras, queso, leche, cerdos, pescado, aves, huevos. Hasta aquí todo esto de origen animal. Y ahora, si nos vamos para acá, tenemos que los cereales, es que casi que contamina 50 veces más el tema de la vaca. ¿Vale? Tenemos cereales, tofu, avena, maíz, cacahuete, legumbres, guisantes y avellanas, ¿vale? Todo esto son proteínas de origen vegetal, que son también bastante eficientes, obviamente, y que podemos ver que, bueno, que no tiene, es que no hay color en la contaminación que genera, ¿no? Que produce. La ganadería al final supone una pérdida de la superficie agrícola útil de 2,4 millones de hectáreas cada 10 años. No es como que nos sobre la superficie agrícola útil en el Estado español como para que nos podamos permitir que cada 10 años perdamos 2,4 millones de hectáreas. Además, induce cambios en la superficie de la biomasa proveniente de la deforestación y cambios en el carbono del suelo, principalmente por todo el tema de los purines de los animales, por la erosión que generan estos animales también en la superficie y todo este tipo de cuestiones. Las emisiones de metano, el uso de fertilizantes provenientes de la industria fósil, el uso de máquinas agrícolas y otras costumbres del sector agroalimentario matan al suelo y toda la vida que haya en él. Yo hace muchos años acostumbraba a entrar en granjas de explotación animal y demás para, bueno, hacer cosas allí, que no voy a comentar porque además me están grabando, pero os hacéis una idea. No era para nada bonito. Y yo recuerdo haber entrado en una granja de pavos en la que la mierda de los pavos se acumulaba en una zona en la que tú, al pisar, se te hundía la pierna hasta la rodilla, ¿vale? Esto, hay muchos protocolos legales para hacer cumplir, en teoría, una legislación en la que todos estos residuos se deben procesar adecuadamente y demás, pero en la práctica nos encontramos que es mentira, que lo que están haciendo es acumularlo en un rincón y eso va deteriorando el suelo, va contaminando las aguas subterráneas, esa agua subterránea va a un río que luego llega a un sitio desde donde se saca agua para que tú bebas, o sea que te estás bebiendo al final la mierda de los pavos. Y además todo esto también tiene otra serie de problemas derivados que ya no son solamente cuestiones de carácter medioambiental, sino que también tienen una fuerte vinculación con cuestiones, por ejemplo, médicas. A las vacas, a los cerdos y a todos estos animales es habitual que les den antibióticos para facilitar su engorde de forma masiva, y eso, hay una gran parte del antibiótico que al miccionar los animales se pasa al agua subterránea, acaba en estos ríos que os comento, nos lo acabamos bebiendo y eso hace que tú estés de forma indirecta tomándote un antibiótico que cuando te recetan un antibiótico, porque de verdad te hace falta para combatir algún tipo de enfermedad, tiene mucha menos efectividad porque has ido ganando tolerancia a ese medicamento. Entonces es que realmente es un problema de salud pública bastante grave. Esta diapositiva a mí me parece muy interesante porque refleja por un lado las barras de arriba de este mapita representan el tamaño de las explotaciones ganaderas que hay, ¿vale?, en la zona, y la barra de abajo las manos en las que está, ¿no?, el número de propietarios que tiene, cómo está distribuida la propiedad de estas granjas. Si os fijáis, quitando precisamente esta parte de aquí, ¿no?, donde hemos empezado la charla, que sería un poco la cornisa cantábrica y Galicia, todo el resto del estado básicamente lo que tiene son muy pocas explotaciones pequeñas, que serían las barras estas más claritas. Hay alguna parte en las que las explotaciones medianas no están mal tampoco, pero las medianas son de más de 6 hectáreas, no os penséis que es una familia que tiene 4 vacas, y luego lo que más hay son normalmente explotaciones bastante grandes, ¿vale? Que si os fijáis coincide además, aquí sí se ve que coincide un poco con el mapa de contaminación por nitratos, donde hay precisamente más abundancia de estas explotaciones industriales. ¿Qué es lo que pasa con estas explotaciones industriales? Pues que luego vemos, por ejemplo, aquí se ve muy claro que este de aquí, que es casi menos que mi dedo, serían explotaciones pequeñas y sin embargo están repartidas en muchísimas manos. Luego las explotaciones medianas tienen
un poco menos de repartición, y las grandes explotaciones es que casi ni se ven. Las grandes explotaciones al final lo que generan es que el poder, la riqueza, los beneficios que se generan de todo esto se acumulen en muy pocas manos, y esto es realmente algo que acaba con la soberanía popular, porque tú no tienes capacidad para gestionarte a ti tu alimento, ni tienes tampoco una fuente de ingresos más o menos fiable, acaba con la fuente de ingresos de mucha gente que se dedica al sector ganadero a pequeña escala. Entonces realmente es algo que no es bueno para nadie. Bueno, para nadie no, porque como veremos a continuación, sí que es bueno para esta gente, ¿vale? Este señor es Tomás Fuertes, es el presidente del Grupo Fuertes, que es la corporación más grande en cuanto a la industria cárnica en nuestro estado. Este hombre tiene puesta en su propia página web que es el 18º empresario más influyente en el Estado español. Que a mí me daría vergüenza, tal y como están las cosas, ser una persona influyente en la política del Estado español. Pero bueno, a este parece que le llena de orgullo y satisfacción y presumiéndolo por ahí. Y además es importante que le pongamos cara también, porque luego todo el mundo sabe quién es Cristiano Ronaldo, todo el mundo sabe quién es Messi, pero no sabemos quiénes son los que están controlando el cotarro realmente luego a nivel económico en nuestro Estado, ¿no? Nos encontramos con que el tema de la industria cárnica está controlado prácticamente por 4 familias, son los que controlan los 5 grandes grupos de la industria cárnica en España. Y para que os hagáis una idea, bueno, la familia de este señor controla 2, ¿vale? 2 de los grupos, por eso son 4 familias que controlan 5. Para que os hagáis una idea, hemos puesto la facturación que tuvieron en 2020, que es verdad que no es lo que ganan, que a esto hay que restarle los gastos y toda la historia, pero bueno, creo que no les tiene que ir muy mal, ¿vale? Porque si nos fijamos, el Grupo Fuertes, que es la principal, es la marca El Pozo, ¿vale? El Pozo es del Grupo Fuertes, es la principal marca del Grupo Fuertes, y facturó el año pasado 1.392 millones de euros. Yo no puedo concebir esa cantidad de dinero. O sea, yo no se me ocurre qué se puede hacer con todo eso. El Grupo Valcompanis, que no se pronuncia así, porque es en catalán, pero yo no sé catalán, facturó 1.133 millones de euros. Incarlopsa, 882,6. Cefusa, que es la otra empresa de esta gente, 356 millones de euros. Y el Grupo Sanchis, que si no me equivoco es el que suministra Mercadona, 120,6. ¿Qué es lo que pasa aquí luego con esto? Pues que esta gente se reparten casi la totalidad de las subvenciones públicas. Este año, si no me falla el dato, se han llevado 430 millones de euros. Si me confirma la compañera que han sido 430 millones de euros solo para la industria cárnica en el Estado español. ¿Qué implica esto? Pues que estas subvenciones se dan por cabeza de ganado. Entonces, cuantas más vacas tiene, o cuantos más cerdos tiene, que es realmente lo que más generan esta gente, más subvención te lleva. ¿Qué pasa? Pues que aprovechan que hay gente que es dependiente de esta subvención y que tiene pocos animales para justificar el mantenimiento de estas subvenciones. Pero en la práctica, esos 430 millones de euros no se les da a una familia que, independientemente de la consideración moral que yo pueda tener con respecto a la explotación que hacen de los animales, tienen 15 vacas y que realmente a lo mejor les hace falta la subvención para llegar a final de mes. El problema está en que, como es por número de cabezas de ganado, se lo está llevando todo calentito este hombre. Entonces, dinero que va pillando y dinero que va acumulando, que le permite además luego hacer presión en el gobierno y todas estas movidas, ser el 18º empresario más influyente del Estado español para seguir manteniendo este régimen que además es que a mí me gusta que sean 4 familias porque recuerda mucho a la mafia, pero es que realmente tienen prácticas mafiosas. Yo no voy a asegurar que haya sido así, pero a nosotras nos comentaba en un encuentro de campesinas hace unos meses un señor que tenía una explotación pequeña, que se había estado quejando de que le habían puesto una macrogranja en las inmediaciones de su explotación y que esto le estaba generando pues que su suelo estuviese contaminado y todas estas movidas. Pues el señor nos contaba, que además creo que era del Grupo Fuertes la empresa, que le habían mandado matones a su casa. O sea, es que realmente es la familia. El lobby de la carne en España es prácticamente una mafia, vamos. Estos son en los mapas de estrés hídrico las previsiones, ¿vale? O sea, que no es una ciencia exacta, porque es una previsión, pero de estrés hídrico para la península ibérica. Yo vengo de aquí, ¿vale? Mi madre vive aquí, mi madre tiene ahora 60 años, en 10 años va a tener 70. Entonces, mi madre, para 2030, que ya no son 10 años, que son 8, se va a encontrar en un panorama un poco complicado para tener acceso a agua potable. O sea, yo no quiero que eso pase. Esto que veis aquí, por ejemplo, es Doñana, ¿vale?
Doñana es otro de los sitios que está en peligro continuo, porque siempre están amenazando, ya están sacando mucha agua de allí para el tema de frutos rojos, pero siempre están en una continua amenaza de queremos ir a sacar más agua de allí y redistribuirla por toda esta parte para poder seguir regando campos y todas estas tonterías, ¿no? Que no tienen ni pies ni cabeza, en vez de adaptar los cultivos y demás. Esto es para 2030. Cuando damos esta charla por aquí por el norte, muchas veces que nos dicen, sobre todo en Galicia, ¿no? Los gallegos flipan y dicen, hostia, qué bien, aquí no va a haber problema. Claro, jefe, genial, pero toda esta peña que vive aquí va a hacer así corriendo para acá, ¿sabes? O sea, que vamos a ver cómo gestionáis luego allí la migración, que también va a ser una cuestión bastante importante, porque es que va a haber problemas para conseguir agua. Eso 2030, 2040 ya ni os cuento. O sea, toda esta parte de aquí, que por lo menos tiene cierta capacidad para tal, se va al garete, ¿vale? Y no solamente lo que es el Estado español, que es que Portugal también forma parte de la península ibérica y ahí va a haber otro problemazo. Las Islas Baleares, por ejemplo, en fin. Entonces, con este panorama, lo que cabría esperar de los gobiernos es que tuviesen en cuenta que esto va a pasar, que lo más probable es que esto suceda de esta manera, que la gente de aquí no tenga agua suficiente para desarrollar su vida con normalidad y estén incentivando con estos 430 millones de euros que podemos dar de subvenciones, que la gente de aquí empezase a adaptarse, empezase a cultivar sus tierras, que hubiese una repartición de tierra de repente en el sur peninsular, que no estaría nada mal, que toda esta gente pudiese cultivar sus propias tierras y además hacerlo con semillas adaptadas a los cultivos de secano y todo este tipo de cuestiones. En lugar de eso, bueno, pues como hemos visto, tenemos unas mafias por ahí que hacen una presión política importante y que están poniendo mucho dinero detrás de los partidos políticos, de los eventos deportivos y de todas estas movidas, para que todo vaya... Bueno, pues como sabemos, ¿no? El business as usual, ¿no? Que lo llaman. Rato decía, es el mercado amigos, ¿no? Pues un poco todo esto. Ahora que entendemos el problema, veamos cómo actuar. Pero primero, déjanos tu contacto. No me vayas a decir que no está bien traído. Podemos incluirte en los grupos, mandarte informaciones, invitarte a las formaciones, ¿no? En fin, que va a ser útil ya independientemente de que lleguéis o no a colaborar con nosotras, que ojalá que sí, va a ser útil porque... vamos a dar formaciones y no sé, ya yo soy muy fan de empoderar a la gente. Entonces, el conocimiento es poder, cuanto más formadas estemos, pues eso que nos llevamos. Y nada, vamos a hacer ahora esa pausita, que además sé que hay que cambiar el tema de la cámara, y ahora os contaremos un poco pues cómo hemos llegado también a la estrategia que tenemos de actuación y todo este tipo de cuestiones. Bueno, ¿qué podemos hacer para enfrentar a esta industria? ¿Vale? Esto es la parte más importante, yo creo. Y os recuerdo que esto es solamente una de las primeras reuniones que tenemos, que luego está la reunión de bienvenida y después ya las formaciones, ¿vale? Que es lo que realmente nos va a preparar para enfrentar a esta industria. Esto es solamente una charla más informativa. Por un lado tenemos una estrategia que se hace en tres pasos, ¿vale? Esta estrategia, como comentaba al principio de la reunión, viene de combinar distintas teorías. Por un lado estaría esa forma de actuar que tienen colectivos pues, a nivel sobre todo europeo, ¿no? Como pueden ser ya Stop Oil o Última Generación en Italia, Last Generation en Alemania, que están básicamente generando esa disrupción de forma más continua y con un poco más de intensidad, por así decirlo. Y que están provocando pues como atraer mucho la atención del público frente a esta temática a base de acciones que sean de forma continuada. Y al mismo tiempo bebemos mucho de las teorías de un activista ambientalista y antifascista sueco que se llama Andreas Malm, que tiene un libro interesante que se llama Cómo volar un oleoducto. Yo no voy a recomendar que voléis un oleoducto, pero si queréis hacerlo no me pongo tampoco. Pero básicamente este señor, la teoría que mantiene en este libro se resume en una frase que yo creo que es muy ilustrativa, y es que si alguien ha puesto una bomba de relojería en tu casa, tú tienes derecho a romper esa bomba de relojería y no tienes por qué esperar a que vengan los bomberos o a que venga la policía o a que venga nadie para que la desactive, que es que te va a explotar la casa. Pues con estas cosas pasa un poco igual. Nosotros llevamos un movimiento climático 30 años diciendo, oye, que tenemos un problema de crisis climática. En los últimos 3 o 4 años además hemos estado a tope exigiendo acciones rápidas y contundentes porque el IPCC nos ha puesto los pelos de punta. Y el gobierno no hace nada. Ha declarado, no sé si os acordáis, en 2019 declaró la emergencia climática. ¿Os da la sensación de que estemos en una emergencia climática? Declaración, ya más es lo que han hecho, ¿no? Efectivamente.
Han hecho la ley de cambio climático, que era a todas luces insuficiente, han hecho la Asamblea Ciudadana por el Clima, que tampoco lo veníamos comentando, de hecho, antes, ¿no? Que ¿alguien se ha enterado de qué ha pasado con eso? Sí, las recomendaciones que hicieron salieron publicadas en contexto, pero poco más, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que al final son sintomáticas de que no se quiere cambiar lo que hay. Y no se quiere cambiar lo que hay porque al final no nos olvidemos que el IPCC lo que está diciendo ya clarísimamente es que es necesario cambiar el sistema económico para afrontar la crisis climática. Esas son palabras del IPCC, no me lo estoy inventando yo, es la ciencia la que te está diciendo que el sistema económico que tenemos no es viable. Y claro, pues lógicamente a quien está arriba en el sistema económico, que son pues el señor Fuertes que veíamos antes por ahí, y los partidos a los que está poniéndole detrás a la pasta para que puedan financiar sus campañas y todas sus movidas, pues no le interesa cambiar el sistema económico. No tiene más vuelta de hoja, es una cuestión de intereses, no es una cuestión de que sean malas personas que quieran comerse a los niños, es una cuestión de que sus intereses son distintos que los míos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que no confiamos en que los gobiernos vayan a hacer nada, llegamos con esta estrategia, ¿vale? Por un lado está el tema del debate público, luego la gira y luego actuar, porque si todo esto lo hacemos y no se convierte en algo que realmente hagamos, pues no nos sirve de nada. La primera parte de la estrategia sería el debate público, ¿no? Sería traer esta cuestión de cómo la industria de la ganadería está afectando a la población, al futuro, a la soberanía y a la seguridad alimentaria de la gente que vive en el territorio del Estado español. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos mediante la desobediencia civil no violenta. Intentamos hacer acciones que son llamativas para traer al debate público, que sería básicamente intentar salir en prensa, en redes sociales y todo este tipo de cuestiones, pues la importancia de que, oye, que en 8 años igual no tienes para plantar patatas en tu región, ¿sabes? Que igual te interesa hacer algo a día de hoy. Y que la gente entienda este problema, porque obviamente no es algo que de lo que se está hablando en medios de comunicación, no es algo de lo que los gobiernos estén concienciando a la gente. El gobierno al final lo que te dice es, no, recicla, que es importante. Ah, vale, ya, pues como si eso fuese a solucionar todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tuvimos una primera acción que hicimos en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cuando justo estalló también todo el tema de la polémica de las macrogranjas y demás, y fue en respuesta a unas declaraciones que hizo el ministro de Ganadería, en la que decía básicamente pues que la ganadería en España era fantástica y que funcionaba muy bien y que ya está, ¿no? Esta acción nos permitió además entablar una línea de comunicación con el gobierno, con el ministerio concretamente, y nos dijeron que, o sea, nosotros le planteamos nuestra demanda, que era que las subvenciones que ahora mismo se están destinando a la industria cárnica se destinasen, en vez de seguir manteniendo esta industria, a alternativas social y ecológicamente responsables basadas en plantas. El basadas en plantas es por una cuestión que ya hemos visto anteriormente, de que es mucho más sostenible y de que es mucho más fácil asegurar que la gente esté alimentada con un consumo principalmente vegetal, que si seguimos manteniendo pues granjas de cerdo a cascoporro. Y por otra parte, el social y ecológicamente responsable es porque necesitamos un cambio en el sistema agroalimentario. No nos vale que esto sea, perfecto, pues talamos doñana y ponemos ahí un montón de campos de trigo. No se trata tampoco de eso. Se trata de que la gente tenga de repente una forma de conseguir financiación para tener su propia huerta, tener sus propios terrenos y todo este tipo de cuestiones, pues para que las comunidades locales tengan garantizada de alguna forma su soberanía alimentaria y su seguridad, ¿no?, alimentaria. Esa fue la primera acción. Después de esto y de hablar con el ministro en este sentido, y la respuesta del ministerio fue básicamente la que todos esperábamos, ¿no? Que, hombre, no, que la industria cárnica supone un porcentaje del PIB muy importante y que por lo tanto hay que seguir subvencionándolo. Que yo ahí me pregunto, vale, si supone un porcentaje del PIB muy importante y si esta industria, como hemos visto, es multimillonaria, ¿qué sentido tiene seguir subvencionándola? O sea, no necesitan de la subvención. La subvención la necesito yo, que quiero irme con mis colegas al campo a montar una ecoaldea. No la necesita el señor Fuertes, que puede comprar todas las ecoaldeas de España mañana si se levanta en esa línea, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí ya fue que no nos digan que no lo hemos intentado. Hemos explicado, el ministro sabe que esta es la realidad que tenemos y aún así le da igual, ¿no? Vale. Esta acción es otro de los ejemplos que hemos puesto sobre debate público porque la hicimos en el marco de las elecciones a la Junta de Andalucía. Se hizo una semana antes de las elecciones, justo el día después del debate electoral,
y nos encontrábamos con que no se había tratado el tema de soberanía alimentaria ni de seguridad alimentaria en la región del Estado español que más afectada se va a ver, junto con Murcia, que es casi Andalucía en verdad, son nuestros hermanos, por la crisis climática, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue que entramos en las 4 sedes de los principales partidos políticos de la región andaluza y derramamos sangre falsa dentro de la sede, ¿no? Fuimos a Vox, a PP, a PSOE y a Izquierda Unida. Que hay mucha gente que te decía, hombre, pero es que no es lo mismo Vox que Izquierda Unida. Mira, en términos de soberanía alimentaria ninguno está hablando del tema. O sea, a mí me da igual que tengas las etiquetas que tengas y que te llames como te llames. Mi madre va a tener problemas para beber agua independientemente de que gobierne Izquierda Unida o de que gobierne Vox o de que gobierne el PP. Eso es lo que a mí me está preocupando. Eso es lo que a mí me saca de quicio, que no se está actuando y que ninguno de esta gente ni siquiera se digna hablar de eso en el debate más importante. De hecho, nos encontrábamos con el paradigma de que los que más habían hablado de sequía eran precisamente Vox, para decir que la sequía era una oportunidad. La oportunidad de invertir en obra pública para sacar el agua que hay en Doñana y de redistribuirla por toda la región. ¿Vale? O sea, es como, hombre, por favor, ya está bien, ¿no? No me toméis más por tonto. Entonces, bueno, pues eso era un poco lo que nos encontrábamos y bueno, hicimos esta acción y la verdad es que funciona bastante bien. En prensa regional sí que se movió bastante. La respuesta de los partidos fue que nos denunciaron a las personas que participamos en la acción, estamos todas denunciadas por los 4 principales partidos, que también tiene como su cosa, ¿no? Y la cuestión más importante es que luego en la segunda ronda del debate sí que hablaron de este tema. No propusieron unas soluciones ideales, todo por supuesto no muy en pañales, pero por lo menos conseguimos que hablaran de esto, que no es poco. Otra acción que hicimos también para traer el tema al debate público fue que entramos en el evento este que hace Ibai Llanos, que es un streamer, para quien no lo conozca, el más importante, yo creo a nivel estatal, o de los más importantes, que hace una velada de boxeo anual, bueno, o parece que la va a hacer anual, ¿no? Ya lleva 2 años, y entramos en la velada del año, nos colamos en el ring en la pelea más importante, que era la de Jagger contra David Bustamante. O sea, yo estaba en un ring con David Bustamante y nos encadenamos al ring. Es verdad que nos quitaron muy rápido y que la edición del programa nos quitó también muy rápidamente para que no se nos viese prácticamente en el ring, pero luego sí que, por ejemplo, conseguimos que Mr. Jagger hablase sobre nosotras en su propio Twitch y dijo que nos gustó muchísimo, ¿no? Que lo que dijo fue que es verdad que estaba nervioso por la pelea, pero que cuando entró allí y se dio cuenta de que estábamos protestando por la crisis climática, que relativizó muchísimo. Que dijo, bueno, pues es verdad que la pelea, en comparación con el tema de la crisis climática, pues tampoco es para tanto. Oye, parece una tontería, pero es verdad que esta persona tiene miles de seguidores a diario y al final está mandando un mensaje que va muy en la línea de lo que estamos reclamando. Entonces, bueno, no salió todo bien que esperábamos, pero salió, que también es importante. Y además, sinceramente, me lo pasé muy bien viendo la velada. O sea, que ni tan mal. La segunda etapa sería la gira, ¿vale? Hemos empezado por la zona norte de la península. Después de esto nos vamos a ir también a Galicia, que no está todavía cerrado las fechas. También tenemos compañeras que van a hacerla por el sur peninsular y por el Levante y bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Que diría cierto político. Poco a poco, pero la idea es eso, es que la gira nos sirva para hacer un alcance por distintas zonas, conocer a la gente en persona y bueno, pues que de aquí salga gente que tenga intenciones de colaborar con nosotras y decir, venga, va, pues nosotras podemos también hacer gira por aquí, simplemente, ¿no? No hace falta que vayáis por todo el estado, pero a nosotras nos gustaría muchísimo poder ir a todos los pueblos, porque al final la gente que más está dándose cuenta de toda esta movida, porque les está afectando como muy directamente, pero claro, cuando tú te planteas una gira a nivel estatal, tienes capacidad para ir a las capitales y poco más realmente. Entonces, si de aquí os animáis a dar esta charla, tenemos los materiales, tenemos esta diapositiva y tenemos también el guión de la charla, que lo podéis dar, la podéis repetir donde queráis, cuantas veces queráis, y os animo a que lo hagáis porque realmente creo que es un problema que es necesario que por lo menos la gente esté informada. Ya a partir de ahí lo que decidan hacer es cosa de cada una, pero por lo menos que sí que tengan el acceso a este conocimiento, ¿no? Y luego, la parte más importante de todo esto, que es la de actuar. Nosotros estamos promoviendo una serie de acciones que ya no son, como hemos visto antes, ¿no? Lo de tirar pintura y todo este tipo de cosas, que es un poco performático, que es para llamar la atención, que es para traer el tema al debate público. Ahora ya no. Ahora yo lo que estamos buscando acciones directas que de verdad tengan un impacto en este sistema, pues, de la industria cárnica, ¿no? Vemos aquí acciones que han hecho compañeras de Animal Rebellion, estas fuimos nosotros también, que participamos muchas de las que formamos parte del Futuro Vegetal en esta acción de Animal Rebellion, en la que ocupamos la terraza de un McDonald's en Callao, en Madrid.
pues para protestar bueno, por todo lo que hace McDonald's, ¿no? Así a grandes rasgos, que todo lo hace mal. Y esta de aquí fueron las compañeras de Animal Rebellion de Reino Unido, que bloquearon con un camión de transporte de animales un matadero. Entonces, bueno, al final que tú le hagas mala publicidad, a McDonald's le importa 3 pimientos porque tiene carteles de estos de más café a 2 euros por toda la ciudad. Entonces, que tú un día vayas y hagas esto tampoco les duele tanto. Lo que sí les duele un poco más es que tú le bloquees la terraza durante varias horas, porque ahí están perdiendo yoguita y eso sí que no. Entonces, ¿qué es lo que estamos promoviendo nosotras exactamente? Pues estamos promoviendo una campaña de ocupaciones en centros de la industria cárnica. Queremos ocupar 3 centros de algunas de las principales empresas del Estado y con esto esperamos, por un lado, causarle pérdidas económicas, obviamente, ¿vale? No queremos que sean horas, no es un bloqueo. Por ejemplo, Greenpeace ha bloqueado recientemente alguna, no sé si era un matadero o qué, son 3 o 4 horas, que oye, está muy bien, pero que al final eso tampoco tiene una profundidad realmente, eso las empresas prácticamente ni lo notan y ya está. Nosotros lo que estamos proponiendo es entrar dentro del centro de negocio, bloquearnos dentro y no salir, que sea la policía la que nos tenga que echar y punto. ¿Por qué decimos esto? Pues porque es que realmente tenemos que cerrar estos centros. O sea, es que la ciencia es la que nos está pidiendo que cerremos estos centros, que no es viable, que es incompatible con la supervivencia en nuestra región. Pues tendremos que ir a cerrarlo. Si el gobierno no lo va a hacer ni va a promover ningún tipo de cambio en este sentido, tendremos que ser nosotras las que vayamos allí y lo cerremos. Consideramos además que es una acción que es bastante empoderante de por sí, porque te das cuenta de que tú, de forma no violenta, porque no vamos a entrar allí con escopetas amenazando a la peña, simplemente vamos a entrar y nos vamos a encerrar, tenemos la capacidad de cerrar esto. ¿Que son 3 días? Pues son 3 días. ¿Que es un día? Pues un día. ¿Que son 5 semanas? Pues son 5 semanas que lo tenemos cerrado. Pero sí que podemos coger y decir, oye, hasta aquí. De aquí no vamos a pasar, vamos a ir la población y vamos a hacer lo que no está haciendo nuestro gobierno, porque no nos queda más remedio, porque tenemos que sobrevivir y vamos a cerrar esta industria como sea. Entonces, estamos promoviendo esta campaña de ocupaciones de centros de la industria cárnica. Si os interesa, os mandaremos, ya tenemos vuestros correos, entonces vamos a contactar por ahí y demás, y estaros pendientes para participar de esta dinámica porque va a ser interesante, por lo menos como experiencia va a ser algo importante, y ya no solamente por el mero hecho de ese sentimiento de que te ves con la capacidad de ir tú y hacer lo que no se está haciendo, sino porque luego en las experiencias que hemos tenido siempre cuando hemos ocupado otro tipo de historias, es que también sirven mucho para crear lazos. Aprendes a autogestionarte, aprendes a coordinarte con otra gente, porque claro, un centro de la industria cárnica no está preparado para que tú vivas allí durante 3 semanas. Entonces vas a tener que aprender a cómo, o sea, esto también lo vamos a contemplar nosotros, ¿no? Hay una cierta infraestructura detrás, pero vamos a tener que aprender cómo conseguir el agua y hacer a lo mejor unos ciertos turnos para poder ducharnos y ese tipo de cosas. Necesitaremos a lo mejor alguien que cocine y alguien que se esté ocupando de los cuidados de ciertas personas, en fin, este tipo de cuestiones que también, y simplemente para hacer piña, al final te tira unos cuantos días con un montón de gente y te da el pie a conocerla, a que se generen vínculos, ¿no?, de amistad, de afinidad y demás, al tiempo que estás haciendo algo que es importante. Que no es que tú vayas a ver el Betis, que está muy guay, pero que lo que estás haciendo es realmente algo que tiene peso, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que es importante y además de forma orgánica se ha ido dando que otros grupos climáticos también van a hacer campañas de ocupación en una línea muy parecida a la nuestra. Entonces, realmente pues nos estamos encontrando con un momentum que, oye, pues no solamente ya tenía sentido para nosotros en nuestra estrategia, sino que es que además otros grupos también están haciendo esto. Entonces, de alguna manera, recogemos una narrativa que puede ser llegar a suponer la creación de un frente común en temas de justicia climática, ¿no? Que a mí, desde luego, no me parece poco. Entonces, esto no acaba aquí, por supuesto, ¿vale? Ese sería como el gran pistoletazo de salida ya de la campaña de ocupaciones, y luego lo que se pretende es que toda esta gente que la está ocupando, cuando vuelva a sus territorios, empiece también a autoorganizarse con la gente que conoce, que reside en la zona, y también continúe con una campaña de ocupación de centros de la agroindustria. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque creemos que es importante que cerremos estas empresas ya de una vez, que son incompatibles con nuestra supervivencia, y que lo hagamos durante 3 días solamente
en un corto periodo de tiempo no tiene sentido. Pero que si de repente empezamos a hacerlo todos los meses, cerramos un centro por distintas partes del Estado de forma autogestionada, con lo cual tampoco te pueden decir, pues metemos a este señor en la cárcel y ya no puede hacerlo más, sino que cada grupo va haciéndolo por su cuenta y es algo como que es difícil de controlar, sí que puede realmente suponer un punto de inflexión con respecto a todo esto. La idea es agobiarles, la idea es que no sepan qué hacer y llegue un punto en el que digan, bueno, venga, vamos a renunciar a esta subvención o, bueno, si no queréis hacerlo, vaya ustedes, pero nosotras vamos a seguir cerrando estos centros. Porque no nos queda más remedio, porque yo no quiero que mi madre tenga problemas para beber agua dentro de 10 años. O sea, así de sencillo. Entonces, bueno, eso sería un poco el tema de la estrategia. Creo que ya tenemos vuestros contactos, así que creo que no hace falta que lo volvamos a pedir. Pero nada, daros las gracias por venir, espero que os haya gustado la presentación que hemos hecho, que hayáis aprendido alguna cosilla. Y tenemos también ahora un momento para resolver dudas y preguntas y demás, pero que yo creo que igual podemos ya cerrar la grabación, ¿no? ¿Y listo?